¿Qué pasaría si estuvieras a un paso de tu cambio, pero ignoraste la advertencia de Dios? ¿Alguna vez lo has considerado? ¿Y si lo que enfrentas hoy no es solo una etapa difícil, sino un llamado urgente del cielo? ¿Y si este dolor, este silencio, esta confusión son precisamente señales de que algo más grande está por suceder? Pero hay un detalle: ese algo más grande no te esperará mañana. Dios te dice ahora: no lo pospongas más. Hay momentos en que sentimos el peso de todo sobre nuestros hombros, pero no entendemos que ese peso podría ser la mano de Dios que nos detiene, llamándonos a mirar con más atención. Quizás estés ahí, preguntándote por qué nada fluye, por qué ciertos caminos se han cerrado, por qué puertas que parecían estar bien ahora parecen cerradas. Lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte. Quizás no sea el enemigo, quizás sea Dios. Puede parecer extraño escuchar esto, pero sí, hay etapas en la vida en las que lo que parece un retraso es en realidad una protección. Pero cuando insistimos en seguir en piloto automático, cuando ignoramos la incomodidad y tratamos de forzar las cosas, perdemos tiempo, perdemos fuerza y lo peor de todo, perdemos el rumbo. Dios no te trajo aquí para confundirte, te trajo aquí para alinearte, y su palabra de hoy es clara: esto no puede dejarse para mañana. ¿Cuántas veces has sentido la necesidad de tomar una decisión, pero la has pospuesto? ¿Cuántas veces algo en tu interior te ha pedido a gritos un cambio, pero lo has reprimido con distracciones, excusas y miedo? ¿Te ha pasado alguna vez? Entonces, quédate conmigo hasta el final, porque este mensaje podría ser un punto de inflexión en tu vida. La verdad es que ignorar la voz de Dios tiene un precio. Y no hablo de castigo, sino de oportunidades perdidas, de paz que pudo haber llegado antes, de procesos que se alargan porque no tenemos la valentía de decir sí cuando Dios habla. Y Él te está hablando ahora. Puede que no sea con truenos ni con un cielo despejado, pero está claro, en lo profundo de tu corazón, la inquietud que sientes, la duda que insiste en volver, la sensación de estar fuera de lugar. Todo esto es una advertencia, es una alerta, es una precaución. Hay algo que Dios quiere hacer, pero necesita tu respuesta hoy. Necesita tu atención, tu compromiso, tu sensibilidad, porque esta fase que parece el final es solo el principio, y no saldrás de ella de la misma manera que entraste. Saldrás más fuerte, saldrás limpio, saldrás renovado. Pero para eso necesitas detenerte ahora, escuchar y obedecer. No se trata de emoción, sino de posicionamiento. Hay bendiciones que solo se activan cuando decimos basta al miedo y sí a la voluntad de Dios. Y si me acompañas en este video, entenderás por qué esta palabra no llegó a tu vida por casualidad y por qué no se puede posponer. Porque lo que viene a continuación te hará ver esta etapa con otros ojos. Y quizás ahora mismo tu corazón late con fuerza, sintiendo que esta palabra te encontró en el momento justo. No es casualidad, es una respuesta, es cariño. Y cuando Dios responde así, tan directa, tan íntimamente, lo único que espera es que no vuelvas a huir, que no lo pospongas una vez más, porque hay un tiempo que se acaba, y hay un poder dentro de ti que está a punto de despertar. Pero para que eso realmente suceda, debe haber entrega. Y ya que estás aquí, sintiendo todo esto conmigo, cuéntame en los comentarios, más que te ha conmovido. ¿Qué parte de este mensaje sientes que fue escrita solo para ti? Tu experiencia podría ser la confirmación que alguien del otro lado necesita leer. Tu historia también tiene un propósito. Esto no es solo un video, es un espacio donde las vidas se conectan, donde la fe y la verdad se encuentran, donde Dios llega a los corazones. Si esta palabra te resonó, dale me gusta, porque me demuestra que lo que estamos construyendo aquí te ayuda de alguna manera. Es así como este mensaje puede llegar aún más lejos, llegando a quienes se sienten solos, perdidos
y a punto de rendirse. A veces, un simple clic en me gusta es lo que hace que este contenido llegue a alguien que ni siquiera sabía que necesitaba escucharlo. Y si quieres seguir recibiendo este tipo de contenido, suscríbete al canal, porque aquí cada palabra se prepara con intención, cariño y oración. Y al suscribirte, formas parte de esta misión: brindar consuelo, guía y esperanza a quienes más necesitan. Tu participación es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas con este tipo de mensaje. Así que quédate conmigo, porque hay más. Y lo que viene a continuación podría ser justo la respuesta que has estado esperando durante tanto tiempo. Hay cosas que intentamos explicar con lógica, pero es imposible. ¿Te has dado cuenta? Hay encuentros, mensajes, señales que no llegan por casualidad. Llegan justo cuando nuestra alma está a punto de silenciarse, o cuando nuestro corazón empieza a endurecerse de tanto latir. Ahí es cuando Dios habla, y habla de una manera que ya no podemos fingir que no escuchamos. No fue el algoritmo lo que te trajo aquí, no fue suerte, ni coincidencia, fue dirección. Este mensaje llegó ahora, porque hay algo dentro de ti que Dios decidió tocar, y decidió hacerlo hoy. Pasamos por tantas cosas que a veces pensamos que Dios nos ha olvidado, pero no es así. Su silencio no es ausencia, es estrategia, es amor. Hay momentos en que calla para que aprendamos a escuchar mejor, pero hay otros en que habla con claridad, y eso es lo que está sucediendo ahora. Está derribando barreras, eliminando distracciones, atravesando el caos de tu día para recordarte que sigues siendo un plan activo, un proyecto en progreso, una embarcación en construcción. Él todavía te ve. Todavía cree en ti, todavía tiene algo poderoso que hacer en tu interior. Y si lo dejaste todo para escuchar esto, si se te encogió el corazón o se te llenaron los ojos de lágrimas, entonces sí, esta palabra es para ti. Dios no desperdicia semillas. Si plantó este mensaje ahora, es porque hay tierra fértil en tu interior. Quiere sanar viejas heridas que has intentado enterrar. Quiere desarraigar las mentiras que has creído durante demasiado tiempo. Y más que eso, quiere activar una fuerza que estaba latente, porque ha llegado el momento de resurgir de una manera diferente. Hay fases que no se pueden superar con fuerza bruta, sino con sensibilidad espiritual. Y eso es precisamente lo que Él está activando en ti ahora. Porque lo que Él está a punto de revelar va mucho más allá de lo que se ve a simple vista. No se trata solo de lo que has perdido, sino de lo que aún no se ha desvelado en tu interior. La verdad oculta tras este dolor, esta espera, este silencio, es que te estás ajustando internamente para llevar algo más grande externamente. Y no tiene sentido huir de ello. Cada vez que intentas ignorar este llamado, algo dentro de ti se desorganiza. La paz se desvanece, el sueño se vuelve pesado y se te oprime el pecho, porque Dios no solo pide atención, sino que te rindas. Este es el momento de reevaluar tus decisiones, aclarar tu mente y ver el impacto que han tenido tus pequeñas acciones. Dios quiere mostrarte que hay un propósito detrás de cada lágrima que cayó en la oscuridad, de cada amén que pronunciaste sin siquiera saber si sería escuchado. Y Él escuchó. Lo que parecía desesperación, lo interpretó como oración. Lo que parecía derrota, una semilla de fe. Nada pasó desapercibido. Y por eso esta fase de tu camino no terminará igual que empezó. Ya no eres la persona que entró en este proceso. Ya hay grietas en viejas creencias, ya hay huecos de luz en pensamientos que antes estaban llenos de miedo. Dios está moldeando tu visión, limpiando el interior de tu alma, preparándote para una revelación que lo cambiará todo. Pero esto solo le sucede a quienes aceptan el tratamiento ahora, no después. Se acabó el tiempo de la negación. Ahora es el momento de la alineación. Es hora de dejar de fingir que todo está bien cuando no lo está. Es hora de dejar de perseguir distracciones y empezar a caminar hacia la verdad, porque hay una transformación
que solo ocurre cuando reconocemos que ya no podemos posponer las cosas, cuando comprendemos que hemos pospuesto demasiado, que hemos huido demasiado y que seguir igual ya no es una opción. Y si estás aquí, escuchando esto, es porque este momento también ha llegado no por casualidad, no por error, sino porque Dios decidió darte la clave hoy y darte la oportunidad de empezar de nuevo antes de que el precio sea demasiado alto. Con cada palabra que escuchas, algo se abre en tu interior, porque esto no es solo un bonito mensaje, es una advertencia y también una invitación, un llamado directo a que mires dentro, sin miedo a lo que encuentres, porque solo quienes afrontan la verdad de frente pueden experimentar la verdadera libertad. Y no hay libertad sin decisión, no hay sanación sin confrontación, no hay cambio sin valentía, y todo esto empieza ahora. Si este momento te resuena, escribe en los comentarios: Dios me habló hoy. Solo esa frase, porque cuando reconocemos que nos ha tocado, allanamos el camino para que otros también lo sean. Y a veces, un simple comentario es el comienzo de una nueva historia. Es extraño cómo, en ciertos momentos de la vida, todo parece detenerse de golpe. Es como si las puertas se cerraran, perdieran su brillo e incluso la fe comenzara a desvanecerse. Intentas orar, pero no sientes respuesta. Intentas mantener el ritmo, pero todo en tu interior grita agotamiento. Y es en esta etapa, precisamente en esta, que muchos creen que es el final. Pero lo que nadie comprende al principio es que el aparente colapso es en realidad el punto de partida de una reconstrucción mucho más profunda. Porque cuando Dios permite que todo se detenga, no te está castigando, te está posicionando. La que te sientes más débil puede ser precisamente aquella en la que Dios te está fortaleciendo desde dentro. Pero como todo parece aún desorganizado por fuera, crees que estás retrocediendo, pero no es así. Simplemente te estás limpiando de todo lo que ya no puede permanecer contigo. Hay dolores que no están destinados a quebrarte, sino a purificarte. Están destinados a eliminar de tu interior lo que te frenaba, lo que te hacía repetir ciclos, lo que te mantenía estancado en una versión de ti mismo que ya ha expirado. A Dios le interesa tu esencia, no tu desempeño. Y así, Él entra en lo más profundo de tu alma, ese lugar donde nadie más ve, donde escondes frustraciones sin resolver, miedos que disimulas con sonrisas, decisiones que tomaste solo para complacer a los demás. Es en este nivel de profundidad donde Él comienza a obrar, porque lo que Él quiere hacer en tu vida requiere un espacio despejado, requiere ligereza, requiere una nueva mentalidad. Y lo que parece el final, el abandono, el silencio, el cansancio, es solo el comienzo de esta transformación. Pero solemos juzgar todo por su apariencia. Si la puerta se cierra, pensamos, se acabó. Si alguien se va, decimos, perdí. Si las cosas no salen como lo planeamos, concluimos, no estaba destinado a ser. Pero Dios obra con verdades ocultas, con planes que no encajan en la lógica humana, con giros inesperados que solo cobran sentido después de vivirlos. Él no se compromete a que estés cómodo, se compromete a que estés completo. Y este proceso, aunque ahora parezca injusto, cobrará sentido cuando mires atrás y veas el impacto de cada detalle, porque hay un propósito oculto en todo lo que has vivido hasta ahora. Nada fue en vano, ni las lágrimas en la oscuridad, ni los no que te frustraron, ni los días en que te sentiste invisible. Todo esto se está alineando para formar a alguien más fuerte, más consciente, más completo. No saldrás de esto de la misma manera que entraste. Saldrás con una perspectiva diferente, una fuerza diferente, una actitud diferente ante la vida. Dios está rompiendo esquemas no solo a tu alrededor, sino también dentro de ti. Nos enseña a confiar sin tener todas las respuestas, a seguir incluso sin comprender todo el camino, porque la fe no florece en la certeza,
sino que se revela en lo desconocido, y tú estás precisamente en ese punto, entre la vieja versión que ya no te representa y la nueva que aún se está formando. Es en esta tensión que tu verdadera identidad comienza a emerger, no la que el mundo quiso imponer, sino la que Dios siempre vio, incluso cuando creía ser demasiado pequeño para algo grande. Y es en este lugar de dolor, silencio e incluso frustración que Él siembra las semillas de una nueva etapa. Una etapa en la que ya no necesitas demostrarle nada a nadie, porque tu transformación será visible, no en palabras, sino en frutos, no en apariencia, sino en esencia. Y cuando comprendes que este proceso no va en tu contra, todo cambia, sino que te prepara. Dejas de pedir que abandones esta fase y empiezas a preguntarte qué necesitas aprender de ella. Porque la verdadera madurez espiritual no llega cuando todo sale bien, sino cuando decides continuar, incluso cuando todo parece ir mal. Y es en esta decisión, permanecer, confiar, rendirse, que lo nuevo comienza a florecer. Saldrás fortalecido, y no porque el proceso fuera fácil, sino porque fuiste sincero. Te quitaste las máscaras, enfrentaste tus propios límites y permitiste que Dios accediera a lugares que antes evitabas. Y así es como Él te renueva, de adentro hacia afuera. Él deconstruye para luego construir con más firmeza. Y todo lo que se desmantela ahora es para que algo mucho mayor pueda establecerse más adelante. Si este extracto te habló de alguna manera, escribe aquí en los comentarios: no voy a salir de esta fase de la misma manera. Esta frase puede ser tu postura, pero también puede ser la confirmación que alguien más está esperando para no rendirse. ¿Cuántas veces has sentido ese silencioso empujoncito de Dios en tu interior? Esa insistente impresión de que necesitabas cambiar algo, tomar una decisión diferente, una decisión más honesta contigo mismo, pero respondiste con un «lo veré mañana». En el fondo, sabes que no era un pensamiento cualquiera, era una advertencia, un llamado, un toque divino. Pero el problema es que el corazón acostumbrado a la procrastinación, poco a poco se acostumbra al ruido de la distracción y al peso de la omisión. Y antes de que te des cuenta, esa sensibilidad que antes existía ya se ha debilitado. Lo cierto es que algunas invitaciones de Dios no se repiten de la misma manera. Él es paciente, sí, pero también intencional. Y cuando te llama, es porque hay algo urgente que atender, no que hay que dejar de lado. Nos engañamos pensando que tenemos todo el tiempo del mundo para arreglar lo que está mal, que podemos seguir indecisos, viviendo como si nada, y que cuando llegue el momento, tomaremos una decisión. Pero no es así. El tiempo espiritual no obedece al reloj humano. A veces, mientras dices luego, el cielo ya ha marcado ahora. Y cuando pospones, incluso puedes seguir adelante, pero completamente desviado. Hay un costo invisible en cada decisión que posponemos. Una paz que no llega, un rumbo que se pierde, una bendición que no se cumple. Y lo llamamos mala suerte, un ataque, mala suerte, cuando en realidad es un reflejo de lo que posponemos. Hay un impacto silencioso en cada «rezaré mañana», «cambiaré más tarde», «algún día dejaré de hacer esto», porque estos aplazamientos crean bloqueos dentro de nosotros, y el alma, cuando no obedece el llamado de Dios, se vuelve sorda a Él, poco a poco, subrepticiamente, pero lo hará. Quizás por eso, aunque estés cansado, aún sientes cierta inquietud. Algo te inquieta, incluso cuando todo parece estar bien. Esta inquietud es señal de que Dios te está apretando el cerco porque sabe que te arriesgas demasiado al posponer algo que ya deberías haber enfrentado. La transformación que Él quiere producir en ti no es para después, no es para cuando todo esté en calma, no es para cuando te sientas más preparado. Es ahora, en medio de la confusión, en medio de la duda, en medio del proceso, porque es en medio del caos que las decisiones cobran fuerza,
Es en la tormenta que la voz de Dios necesita ser escuchada por encima de todas las demás. Y posponer esta respuesta no solo puede costar tiempo, puede costar experiencias que nunca tendrás, puertas que no se abrirán de la misma manera, lazos que no se formarán, historias que podrían escribirse, pero que se archivan porque el sí fue sofocado por el miedo, la complacencia o la distracción. No escuchas esto por casualidad. Hay algo específico que Dios te pide. ¿Y sabes qué es? Podría ser un paso hacia la reconciliación, un cambio de mentalidad, una decisión que has estado evitando porque sabes que te dolerá. Pero lo que duele, mediante la obediencia hoy, sana. He estado corroyendo durante años. Y Dios te llama a esto. No solo quiere consolarte, quiere alinearte, quiere liberarte. Y para lograrlo, necesita que dejes de prometer respuestas futuras y que entregues lo que debe entregarse ahora. Esto ahora tiene un peso espiritual. Hay algo que el cielo quiere liberar, pero está atascado porque su respuesta aún está pendiente. Y créeme, posponerlo también es una decisión, pero por lo general es la decisión la que retrasa el milagro, la que prolonga el desierto, la que acalla la voz de la verdad. No porque Dios no quiera actuar, sino porque respeta tu tiempo. El problema es que este momento en que pides más tarde puede estar drenando tu energía espiritual cada día y ni siquiera te das cuenta. Llega un momento en que fingir que no escuchas la voz de Dios se vuelve peligroso. No solo por lo que podrías perder, sino por lo que podrías llegar a ser. La postergación constante crea una capa de resistencia que endurece el corazón, lo vuelve menos sensible y más distante. Y distanciarse de Dios nunca comienza con una negación total. Comienza con pequeños pensamientos de «lo veré más tarde», y para cuando te das cuenta, ya estás insensible. Lo has visto pasar a otros. Quizás te esté pasando a ti. La respuesta que Dios pide no es castigo, es liberación, porque Él ve lo que tú no ves. Él sabe lo que hay tras bastidores. Él sabe lo que está a punto de suceder si sigues posponiéndolo. Y por eso te habla hoy, insiste hoy, porque algo necesita cambiar ahora. No es emoción, es posicionamiento. Y quizás lo que se necesita para que todo empiece a reorganizarse dentro de ti es tu sí, ya no en pensamiento, sino en la práctica, en la vida real, en las decisiones diarias. Porque esperar el momento oportuno casi siempre es una buena excusa para evitar la incomodidad del cambio. Pero Dios no pide consuelo, pide valentía, porque el camino que Él quiere guiarte solo comienza con quienes tienen la valentía de obedecer en la oscuridad. Y ahí es donde te encuentras ahora, entre continuar el ciclo o liberarte de todo lo que te ha mantenido atrapado. La decisión es tuya, pero el llamado ya está hecho. Si esta parte del mensaje te habló directamente, escribe aquí en los comentarios: no lo voy a posponer más. A veces, el simple acto de declarar esto ya es el primer paso hacia el cambio que has estado buscando. Hay una parte de la Biblia que a menudo se nos pasa rápido, pero cuando nos detenemos y prestamos atención, tiene un peso que parece recaer directamente sobre nuestras vidas. Es la historia del joven rico en Mateo 19, un hombre aparentemente listo, interesado y asombrado por Jesús, quien acude a él con la pregunta correcta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? No estaba desconectado, distraído ni rebelde. Todo lo contrario, estaba interesado, curioso y buscaba lo correcto. Y, sin embargo, perdió la oportunidad más valiosa de su vida. ¿Y saben por qué? Porque en el fondo anhelaba lo nuevo, sin desprenderse de lo viejo. Cuando Jesús lo miró y le dijo: Ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. No fue un castigo, fue una invitación, un camino, una oportunidad para una transformación total. Fue como si Jesús dijera: hoy es el día, la respuesta que buscas depende de tu entrega. Pero el joven dudó, incluso escuchó la instrucción, pero su apego a lo que ya había construido habló más fuerte. La Biblia dice que se fue triste porque tenía muchas posesiones y
Eso es lo que le sucede a muchas personas hoy también. Escuchan a Jesús, sienten el toque, entienden la llamada, pero regresan a casa de la misma manera, tristes, llenos, pero vacíos. Esto es impactante porque demuestra que quienes están cerca no siempre están listos. Quienes preguntan no siempre desean escuchar de verdad la respuesta. El joven rico tuvo la oportunidad de vivir un viaje con Jesús, de ser parte del movimiento que transformó la historia, pero decidió posponerlo. Prefirió la seguridad de las posesiones al riesgo de la obediencia. Y lo más doloroso es saber que Jesús lo amaba. El texto lo dice. Jesús lo amaba, pero respetó su decisión, porque Dios nunca obliga a nadie a seguirlo. Él invita, Él llama, pero la respuesta es nuestra. ¿Cuántas veces te has encontrado en esta misma situación? Con el corazón ardiendo, sintiendo que Dios te guiaba, pero te sentías paralizado, quizás por miedo a perderte algo, quizás por inseguridad al no saber qué vendría después, quizás porque sentías que aún no era el momento adecuado, y así pospusiste, y con esta postergación te alejaste. A veces incluso seguiste escuchando mensajes, yendo a reuniones, buscando consejo, pero en tu interior la respuesta que Dios pedía seguía atascada, porque lo que Él quiere de ti no es lo que sobra, es todo. Y cuando intentas seguirlo a medias, experimentas una fe tibia, una espiritualidad ansiosa, una sensación constante de que algo falta, porque así es. La verdad oculta en esta historia es que quienes pierden una oportunidad no siempre se dan cuenta de inmediato, solo se asimila con el tiempo. Cuando la vida avanza y el corazón se abate, cuando ese sentimiento de vacío aparece incluso rodeado de logros, cuando todo parece estar en su lugar, pero sientes que algo esencial se quedó atrás, y a menudo lo que queda es la oportunidad de haber dicho sí a un nuevo comienzo con Dios, a un camino que no garantiza comodidad, sino que transforma todo lo que toca. No tienes que repetir la misma historia. Lo que Jesús le ofreció a ese joven sigue disponible para ti. Él no ha cambiado. La invitación sigue siendo la misma. Ven y sígueme. Pero lo que determinará el rumbo de tu vida de ahora en adelante no es cuánto sabes ni cuánto has hecho. Es tu disposición a dejar atrás lo que te frena. No se trata solo de dinero, como en el caso del joven rico. Podría ser una relación que sabes que te aleja de Dios. Podría ser una mentalidad que limita tu crecimiento. Podría ser un hábito secreto, un orgullo oculto, una herida sin resolver. Sea lo que sea, si te está dando prioridad, si te impide rendirte, debes afrontarlo ahora, porque el costo de mantener algo fuera de lugar es alto. Espiritualmente hablando, puede paralizarte durante años. Esta historia nos advierte que no todo apego es visible. A veces estamos tan atrapados en la idea del control, en la ilusión de estabilidad, que no nos damos cuenta de que estamos rechazando la novedad de Dios. Y no hay verdadera transformación sin verdadera entrega. El cambio que el cielo promueve no ocurre cuando simplemente lo sentimos, solo comienza cuando obedecemos. La decisión de posponerlo puede parecer pequeña, pero tiene un impacto eterno, y lo sientes. Ya no puedes ocultarlo, ya no puedes fingir que todo está bien cuando Dios te llama a confrontar tu propia verdad. Hay una urgencia en el aire, no por presión, sino por amor, porque Dios no quiere que simplemente camines con Él desde lejos, te quiere cerca, completo, listo para vivir un camino que quizás ni siquiera hayas imaginado. Si este extracto tiene sentido para ti, escribe aquí en los comentarios: elijo obedecer hoy. A veces, esta simple postura es el comienzo de un cambio que puede transformarlo todo. Hay algo que llevas cargando mucho tiempo, quizás ni siquiera puedas nombrarlo bien. Es ese peso extraño que no se nota en los exámenes, pero te oprime el pecho. Esa angustia silenciosa que nadie ve, pero que te hace gritar el alma por las noches. Una culpa que insiste en resurgir, un recuerdo que has intentado enterrar. Un miedo que se ha vuelto rutinario.
Podría ser el agotamiento de aparentar fortaleza cuando por dentro todo se derrumba lentamente. O tal vez sea esa duda que vive en lo más profundo, la pregunta que evitas afrontar por miedo a la respuesta. ¿Cuánto tiempo seguiré así? Este sentimiento de debilidad no surge de la nada, tiene raíces, y a veces esas raíces están ligadas a cosas que ya deberías haber dejado ir, situaciones sin resolver, personas que ya no pertenecen a tu círculo, expectativas frustradas que siguen atrapándote en un tiempo que ya pasó. Pero ahora, incluso mientras intentas avanzar, hay una parte de ti atrapada ahí atrás, en un error, en un rechazo, en un ciclo de autosabotaje que parece reiniciarse siempre desde el mismo punto. Y es esta parte la que te está agotando, incluso cuando finges no sentirla. Dios no quiere verte andar con el corazón apesadumbrado, intentando aparentar bienestar mientras todo en tu interior clama por alivio. Él conoce el silencio oculto, el esfuerzo que haces por mantener la compostura, el miedo a que, si te derrumbas, nadie te levante. Pero la verdad oculta en todo esto es que no fuiste creado para cargar solo con lo que ya deberías haber entregado. Hay pesos que no se deben soportar, sino soltar. Hay batallas que no se ganan con fuerza, sino con entrega. Y hay cansancios que solo se curan cuando dejamos de posponer la confrontación y decimos, con sinceridad, ya no aguanto más. Es en este punto de agotamiento que Dios interviene, no para exigirte otra actuación espiritual, sino para purificarte verdaderamente por dentro. Porque Él sabe que hay cosas que deben desaparecer hoy, no mañana, no después de que la herida sane. Es ahora, en medio del proceso, en medio de la confusión, en medio de la incertidumbre, porque si sigues insistiendo, acabarás perdiendo la fuerza que podrías usar para vivir la nueva vida que Él ha preparado. Sientes el desgaste, se nota en tus reacciones, en pensamientos que surgen sin previo aviso, en sentimientos que te sorprenden. A veces es una irritación sin sentido, una lágrima que llega sin previo aviso, un vacío que insiste en ocupar espacio incluso cuando todo parece estar en su lugar. Estos síntomas no son debilidad, son alarmas, e ignorarlos no hará que desaparezcan. Dios te llama a mirar más profundamente lo que te ha estado debilitando, no para exponerte, sino para sanarte. Y sanar significa fingir que no pasó nada. Significa afrontar todo lo que te hirió, aceptar que el dolor existe, pero no permitir que marque tu ritmo de vida. Significa romper con la mentira de que necesitas mantenerte fuerte todo el tiempo, porque a veces la fuerza más liberadora es reconocer que algo dentro de ti necesita ser restaurado. Y eso solo ocurre cuando permites que Dios te ayude a levantar lo que te agobia, no con tus propios esfuerzos, sino con tu entrega. Hay pensamientos que has albergado durante tanto tiempo que ahora parecen verdades absolutas. No soy suficiente. A nadie le importa. Metí la pata. Estas frases, repetidas en silencio, se han arraigado en ti, pero no vinieron de Dios. Surgieron de la acumulación de dolor, la falta de aceptación, las comparaciones tóxicas, las cicatrices de rechazos pasados. Y ahora necesitan caer, porque mientras estas voces sean más fuertes que las suyas, seguirás arrastrándote emocionalmente, incluso cuando todo parezca estar bien por fuera. Esta limpieza no es fácil, revela cosas que estaban ocultas, pero es necesaria, porque se avecinan grandes cosas y no puedes cargar con un peso muerto en esta nueva era. Dios te está preparando para algo mayor, pero primero necesita eliminar lo que debilita, lo que desorganiza, lo que sabotea. No tiene sentido intentar construir algo sólido con cimientos frágiles, y es precisamente por eso que te está hablando de esto ahora. Quiere verte completo, verdaderamente fuerte, listo para vivir con tranquilidad, claridad y propósito. Pero para lograrlo, necesitas soltar lo que te frena. Si algo en tu interior te pide alivio, descanso, restauración, entiende, no es debilidad, es señal de que ha llegado el momento de soltar.
Dios no espera tu versión perfecta. Te llama tal como eres, cansado, confundido, abrumado, y es en este estado que Él realiza las mayores transformaciones, porque es cuando admitimos que ya no podemos más que Él demuestra que nunca se trató de sino de confiar. Si esta parte del mensaje te conmovió, escribe aquí en los comentarios: hoy suelto lo que me pesa. Esta afirmación, por más simple que parezca, podría ser el primer movimiento de un cambio profundo en tu vida. Hay momentos en que todo parece estar en su lugar por fuera, pero por dentro, algo simplemente no cuadra. Es como si estuvieras rodeado de respuestas, pero aún tuvieras preguntas. Te despiertas, cumples con tus obligaciones, incluso das gracias por algunos logros, pero cuando te detienes a respirar hondo, sientes que todavía falta algo, y por mucho que intentes distraerte, llenar tu día de tareas o incluso convencerte de que todo está bien, el vacío permanece ahí, sutil, insistente, difícil de explicar. Es en este punto que muchas personas creen estar en crisis cuando en realidad están siendo llamadas. Porque hay llamadas de Dios que no vienen con señales grandiosas, sino con sutiles incomodidades. Y si prestas atención, notarás que estas señales son cada vez más frecuentes. Quizás te sientas así ahora mismo. Un cansancio que no tiene nada que ver con el cuerpo. Un agotamiento que no se resuelve con un fin de semana de descanso. Esto es fatiga espiritual. Es cuando tu alma clama por ayuda, porque entiende que lo que te ha llenado hasta ahora no es suficiente para sostenerte de ahora en adelante. Y este tipo de agotamiento es una clara señal de que Dios te está empujando hacia una nueva era. No es de extrañar que las cosas viejas hayan empezado a perder su encanto, que ciertas personas parezcan haber quedado atrás, aunque todavía las veas todos los días, que los mismos lugares, los mismos hábitos, las mismas conversaciones ya no te nutran como antes. A esto se le llama desplazamiento espiritual. Es cuando ya no encajas en lo que una vez te protegió, porque Dios está expandiendo tu territorio, aunque todavía no puedas verlo. Otra señal común, pero a menudo ignorada, es la repetición de ciclos. Intentas cambiar, empezar con todas tus fuerzas, hacer planes, pero de repente te encuentras de nuevo en el mismo punto, con las mismas frustraciones, enfrentando los mismos patrones emocionales. Parece que la vida da vueltas, como si estuvieras dando vueltas alrededor de la misma montaña. Esto no es mala suerte ni falta de esfuerzo, es una advertencia. Cuando los ciclos se repiten, es porque hay algo dentro de ti que necesita ser transformado, no eludido. Dios no te creó para vivir atrapado en patrones que solo te agotan. Y cuando Él se da cuenta de que estás listo para algo nuevo, pero sigues volviendo a los mismos lugares, comienza a dejar que la incomodidad crezca, porque Él sabe que a veces solo cambiamos de dirección cuando la incomodidad se vuelve imposible de ignorar. Y también está esa extraña sensación de estar rodeado de bendiciones y al mismo tiempo sentirte vacío. Miras a tu alrededor, ves que has logrado algunas cosas, que tienes motivos para estar agradecido, pero tu corazón permanece inquieto, como si algo más grande te llamara. Y en efecto, así es. Este sentimiento no es ingratitud, es sensibilidad. Es tu espíritu al darse cuenta de que lo que ha funcionado hasta ahora ya no te servirá, que se aproxima una nueva etapa y necesitas alinearte con ella. Y cuando Dios te prepara para este cambio, no empieza cambiando el escenario, empieza por moverse dentro de ti, dentro, en el silencio, en lo invisible, en lo que solo tú y Él conocen. Estas señales son sutiles pero constantes. No desaparecen distracción, no se van con la negación. Al contrario, cuanto más intentas escapar, más se intensifican. Por eso, la incomodidad espiritual no tiene como objetivo deprimirte, tiene como objetivo despertarte. Dios te dice que ha llegado el momento de dejar la superficie y sumergirte más profundamente.
que el tiempo de sobrevivir ha pasado. Ahora es el momento de vivir con propósito, y para ello, Él te llama. Pero este llamado no es una orden, es una inquietud, una desconexión, un cansancio, pero que lleva en sí el comienzo de una poderosa transformación. Si te has sentido así, si parece que la vida te pide algo más, escribe aquí en los comentarios: me doy cuenta de que Dios me está llamando. A veces, reconocer esto ya es el primer paso para responder a ese llamado con valentía y verdad. El dolor no siempre destruye, a veces revela. Y aquí es donde mucha gente se confunde, porque el sufrimiento duele, sí, pero también enseña. Expone la verdad que hemos intentado ignorar, señala lo que debe abordarse y nos obliga a enfrentar partes de nosotros mismos que estaban ocultas tras distracciones, defensas y máscaras. Y por difícil que parezca ahora, hay un proceso sagrado ocurriendo en nuestro interior. No es un castigo, es restauración. Dios no te castiga, te sana, pero la sanación, antes de brindar alivio, a menudo duele. Cuando entiendes esto, tu perspectiva de esta etapa cambia por completo, porque lo que parece un momento de abandono puede ser en realidad el momento en que Dios está más cerca, solo que en lugar de hablarte como esperabas, Él te está moldeando en silencio, eliminando el exceso, deshaciéndote del orgullo, rompiendo alianzas internas con mentiras. Y todo esto duele. Duele porque sientes que estás perdiendo el control. Duele porque te das cuenta de que ya no puedes ser quien eras. Duele porque, en el fondo, algo dentro de ti sabe que están haciendo una nueva versión. Y nacer de nuevo siempre requiere una ruptura. Espiritual no es contra las personas ni contra el mundo. Está dentro de ti. Es contra todo lo que obstaculiza tu transformación, contra las voces internas que te decían que no eras suficiente, contra los traumas que te has tragado en silencio, contra la mentalidad que te mantiene atrapado en un ciclo de supervivencia, cuando Dios te llama a una vida plena, con propósito y verdad. El dolor que sientes hoy puede ser un reflejo de la liberación que se está forjando entre bastidores, porque antes de 1900 que Dios cambie lo que te rodea, siempre comienza por cambiar lo que llevas dentro. Y quizás por eso lo sientes todo con más intensidad ahora. Las emociones están a flor de piel, los recuerdos te inundan, las inseguridades te paralizan, pero todo esto forma parte del trabajo que se realiza en lo invisible, porque el corazón necesita ser excavado en lo más profundo para que la raíz de la sanación pueda plantarse firmemente. Dios no solo quiere aliviarte, quiere reconstruirte, pero la reconstrucción requiere demolición. Y por eso algunas cosas se están desmoronando. No porque hayas fracasado, sino porque ha llegado el momento de construir una estructura más sólida, sin los mismos miedos, sin las mismas heridas ocultas, sin esa versión de ti que solo supo sobrevivir. Ese dolor que parece sofocarte es en realidad el sonido de lo viejo desmoronándose, y así nace lo nuevo, con la ruptura, con la entrega, con la entrega. Puede que no lo entiendas todo ahora, pero en algún momento mirarás atrás y te darás cuenta de que fue precisamente ese momento el que cambió el curso de tu historia, que fue en ese punto de quiebre que Dios comenzó a reconstruir lo que nadie más vio, que mientras el mundo solo veía tus tropiezos, Él ya estaba trabajando en detalles que solo el cielo puede transformar. El proceso duele, pero te libera, porque Dios no quiere que vivas otra etapa adaptando tu alma a un viejo dolor. Quiere enseñarte a caminar ligero, completo, sano. Pero esto solo ocurre cuando dejas de resistirte a lo que se rompe y empiezas a confiar en lo que se forma. Porque el dolor pasa, pero lo que produce permanece, y este impacto te acompañará mucho más tiempo del que imaginas. Si esta parte tocó algo profundo dentro de ti, escribe aquí en los comentarios: el dolor me está reconstruyendo. A veces
Aceptar esto es todo lo que tu corazón necesita para mantenerse fuerte en medio de este proceso. Todo dolor que viene con un propósito también trae consigo un cambio de identidad, porque Dios no te permite atravesar el valle solo para sobrevivir, te hace atravesarlo para que salgas del otro lado como una persona completamente diferente. Y quizás eso sea lo más profundo de todo esto, darte cuenta de que lo que enfrentas ahora no solo está rompiendo viejas partes, sino que también está revelando una versión de ti mismo que aún no has reconocido. Porque sí, hay una versión de ti que solo nacerá después de esta lucha, y eso es precisamente lo que Dios está preparando. Cuando observamos la historia de Jacob, por ejemplo, vemos a un hombre marcado por el engaño, la huida y la manipulación. Un hombre que vivió intentando conquistar con sus propias manos lo que Dios ya le había prometido, hasta que llega al punto de encontrarse solo. Lucha toda la noche con un ángel y allí, en esa confrontación, su historia cambia. Jacob emerge cojeando, pero con un nuevo nombre, Israel. Y este nombre no fue solo un intercambio simbólico, fue un reposicionamiento espiritual. Dios le decía: ya no eres lo que te hicieron, ni lo que intentaste ser. Ahora eres quien yo digo que eres. Y quizás lo que está sucediendo en tu vida hoy es precisamente eso, una lucha silenciosa, una confrontación interna que parece dejarte impotente, pero que, de hecho, es el territorio donde Dios redefinirá tu identidad. Jacob entró esa noche cargando con el peso de toda una vida. Salió transformado. ¿Cicatrices? Sí, pero también con un destino restaurado. Esa lucha se convirtió en la señal de que Dios lo había tocado. Y necesitamos entender esto. Hay heridas que no nos disminuyen, nos autentican, revelan que hubo confrontación, que hubo rendición, que hubo cambio, que ya no somos quienes éramos antes. Dios siempre trabaja con procesos como este. No les da nuevos caminos a las viejas versiones. Primero sana, luego envía. Primero limpia, luego eleva. Primero confronta, luego transforma. Otro claro ejemplo de esto es Saulo, perseguido a los cristianos por hacer exactamente lo contrario de lo que Dios esperaba. Pero un día cualquiera, camino a Damasco, tuvo un encuentro que lo cambió todo. Una luz lo encegueció, una voz lo detuvo, cayó. Y allí, en el suelo, comenzó su nueva historia. Dios le cambió el nombre a Pablo, de perseguidor a apóstol, de opresor a mensajero, de alguien que infundía miedo a alguien que proclamaba su fe. Lo que ocurrió allí no fue solo una conversión, sino un cambio total de propósito. Lo miró por su pasado, lo miró por su potencial. Y eso es exactamente lo que Él está haciendo contigo. Tal vez te sientas derrotado por todo lo que has experimentado, con miedo de no poder levantarte de nuevo de la forma en que caíste. Pero Dios no está atado a tu pasado. Él ya está viendo lo que surgirá de esta lucha. Él ya te ve con un nombre diferente, con una perspectiva diferente, con una perspectiva diferente de la vida, porque todo dolor con un propósito termina con una revelación. No, saldrás de esta fase con la misma identidad. Saldrás con claridad sobre quién eres realmente. Dejarás atrás las etiquetas que te dio el dolor, las etiquetas que otros te impusieron, las etiquetas que te pusieron las experiencias pasadas, y abrazarás lo que Dios siempre vio cuando te miró. Cambiar de nombre, en el contexto bíblico, es mucho más que cambiar una palabra. Es cambiar el sentido de la existencia. Es dejar atrás el pasado y aceptar la misión que conlleva la sanación. Es dejar de vivir según los propios fracasos y empezar a vivir según el propio llamado. Y esto requiere entrega, requiere valentía, requiere afrontar el dolor sin intentar acortar el proceso, porque es precisamente en medio del malestar que Dios sienta las bases de una nueva era. Quizás aún no lo veas, pero Dios ya está moldeando esta nueva visión en ti. Una visión que ve con madurez, que no se desespera ante las interrupciones, que sabe esperar el momento oportuno y que ya no necesita demostrarle nada a nadie.
Esta visión nace en medio de la lucha, mientras lloras, mientras oras sin respuesta, mientras continúas aún sin entender, porque la verdadera fe no se confirma con lo que recibes, se revela en cómo te mantienes firme cuando todo parece ausente. Así que, si hoy te sientes sin nombre, sin rumbo y sin propósito, recuerda esto: estás en un lugar donde se están produciendo grandes transformaciones. Dios te está preparando, y cuando todo esto pase, porque pasará, emergerás diferente, con una nueva perspectiva, un nuevo peso espiritual, una nueva autoridad. No porque no hayas sufrido, sino precisamente porque sufriste y no te detuviste, porque luchaste y perseveraste, porque caíste y te dejaste levantar. Si esto tiene sentido para ti ahora, escribe en los comentarios: Dios me está dando un nuevo nombre. A veces, declarar esto es el primer paso para salir del lugar del dolor y entrar en la identidad que ya se está construyendo en nuestro interior. Lo más difícil del proceso no es la confrontación, es el silencio. Es cuando oras y pareces no oír nada. Cuando intentas hacerlo bien, intentas mantenerte firme, intentas hacer todo como crees que debe hacerse, pero no sientes la retroalimentación, no ves las señales, no escuchas la confirmación, y aún así, continúas. El silencio de Dios tiene un sonido diferente. Él no grita, no acusa, no abandona, pero exige algo que el ruido de la fama y la aprobación nunca puede dar: profundidad, porque es en lo oculto, lejos de las miradas de los demás, donde Dios realiza los ajustes más serios. Es en este lugar oculto donde Él purifica, realinea, moldea, confronta y fortalece, no para exponerte, sino para prepararte. Vivimos en una cultura que valora los resultados visibles, el éxito rápido, la validación inmediata, pero el cielo no funciona con un escenario, funciona con cimientos, y los cimientos no aparecen. Los cimientos se entierran, se cavan en la oscuridad, se construyen con paciencia, esfuerzo e intención. Y quizás ahí exactamente donde te encuentras ahora, en un momento en el que nadie los ve, en un momento en el que tus decisiones correctas no reciben aplausos, en el que tus esfuerzos sinceros no parecen dar frutos inmediatos, en el que tu fe no se ve recompensada con bendiciones visibles. Y es en esta etapa que muchos se dan por vencidos, porque creyeron que el proceso vendría acompañado de una confirmación constante, cuando, de hecho, los mayores saltos espirituales son silenciosos. El desierto no es un castigo, es un campo de entrenamiento invisible. Jesús lo atravesó antes de comenzar su ministerio. Moisés se preparó allí. Elías escuchó la voz susurrante de Dios tras caminar en silencio. José fue moldeado en prisiones antes de asumir un palacio. El patrón es claro: quienes son llamados a algo grande pasan por un tiempo de ocultamiento, no para ser olvidados, sino para ser purificados, porque cuando Dios decide levantarte, no quiere que el peso de la visibilidad te destruya, quiere que el cimiento sea firme, y eso solo se puede construir en secreto. Es en silencio que aprendes a confiar, no porque lo sientas, sino porque lo sabes. Es en silencio que la fe deja de ser un sentimiento y se convierte en convicción. Es en silencio que tu obediencia deja de estar impulsada por la recompensa y se convierte en una relación. Es donde tu dependencia se alinea, donde tu mentalidad se reorganiza, donde te das cuenta de que lo que parecía una ausencia era en realidad una estrategia. Porque si Dios hablara siempre, no madurarías, solo dependerías de respuestas inmediatas. Pero Él quiere que crezcas, y el verdadero crecimiento no proviene de lo que entiendes, proviene de lo que experimentas. Hay revelaciones que solo llegan en silencio, porque, sin el ruido, aprendes a escuchar con más profundidad. Y lo que antes parecía ausencia comienza a revelarse como una presencia refinada. Empiezas a percibir señales donde antes solo veías vacío. Empiezas a ver dirección donde antes solo veías retraso.
empiezas a darte cuenta de que en este fondo silencioso Dios te está purificando de cosas que nadie más ve. Cosas que, si no se abordan ahora, te impedirán sostener lo que está por venir. La purificación en lo oculto es incómoda, porque no hay público, no hay reconocimiento, no hay testigos. Pero está Dios, y eso basta, porque el mismo Dios que te entrena ahora en silencio es quien abrirá las puertas en el momento oportuno. Y cuando eso suceda, quedará claro para todos que no fuiste fruto de la suerte, sino de un proceso, que no caíste ahí por accidente, sino que ascendiste con un propósito, que no estás ahí porque corriste más rápido, sino porque te mantuviste fuerte cuando todo te decía que te rindieras. No es en el escenario que te haces fuerte, es en secreto, no es con elogios que maduras, es con la renuncia, no es siendo visto que te alineas, es al ser quebrantado por el amor de un Dios que ve más profundo que nadie. Es en silencio que Él separa a los que están preparados de los que solo están disponibles. Y tú estás siendo preparado. Si sientes que estás en ese momento entre la espera, el silencio y la transformación, escribe aquí en los comentarios: estoy siendo moldeado en secreto. Porque a veces, con solo reconocer esto, tu corazón empieza a comprender que el silencio de Dios nunca ha sido ausencia, siempre ha sido cuidado. Hay decisiones que no entiendes ahora, pero que se justificarán más adelante con una paz inexplicable. Porque cuando respondes a Dios hoy, no necesitas rogar por respuestas mañana. La obediencia en el presente te libera de la confusión en el futuro. Es como si cada paso dado en el momento oportuno abriera caminos que antes eran invisibles. Y esto es lo que mucha gente aún no comprende. Dios no exige perfección, pero espera prontitud. Espera que, incluso con dudas, elijas confiar. Que incluso con miedo, elijas responder. Porque la respuesta que viene de un corazón sensible al tiempo de Dios vale más que 1000 planes bien organizados construidos sin propósito. A veces, lo que te detiene no es la ausencia de promesas, sino una indecisión excesiva. Oras, pides señales, imploras revelación, pero cuando Dios te muestra lo que hay que hacer, dudas. Y la duda es un terreno peligroso, porque es engañosa. Te da la sensación de que todo sigue bajo control, de que solo estás esperando el momento oportuno, pero en realidad estás posponiendo algo que Dios ya ha confirmado. Y al posponer, la ansiedad crece, la paz se desvanece y tu mente se pierde. Porque donde hay falta de decisión, reina la confusión. Y la verdad es que el cielo ya ha hablado. Solo te queda tomar una postura. No se trata de hacerlo todo bien, se trata de hacerlo correcto. Y cuando obedeces incluso sin entender todos los porqués, tu obediencia se convierte en la llave que abre caminos que antes parecían bloqueados. Dios no espera que lo tengas todo resuelto para usarte. Espera que digas sí. La claridad que buscas no llega antes de la rendición. Viene después. Porque Dios no revela el mapa completo. Da instrucciones, paso a paso. Y solo quienes caminan en el momento oportuno comprenden el impacto de una respuesta inmediata. Hay bendiciones preparadas, pero que aún no se han liberado porque esperas un escenario ideal, una confirmación extra, una seguridad que nunca llegará. Porque la fe no se trata de verlo todo antes de actuar. La fe se trata de responder a un llamado, incluso cuando todo a tu alrededor parece incierto. Y cuando respondes, algo sucede en el mundo espiritual. Las dudas pierden su poder, la mente se calma, el corazón encuentra rumbo. Es como si todo se realineara, no porque las circunstancias hayan cambiado, sino porque finalmente has elegido caminar con propósito. Responder a Dios hoy significa confiar en que Él sabe más que tú. Significa dejar de lado la necesidad de controlarlo todo y experimentar la ligereza de ser guiado. Y cuando lo haces, la provisión llega, no necesariamente de la manera que esperabas, sino de la manera que necesitas. Porque Dios no responde con lógica, responde con fidelidad.
Él sabe lo que necesitas incluso antes de que se lo pidas, pero espera tu respuesta antes de actuar. Esta respuesta puede ser silenciosa, interna, sin alardes, pero lo cambia todo. Cambia tu postura, tu mentalidad y tu forma de afrontar el tiempo, los desafíos y las personas. Empiezas a ver las cosas de otra manera, porque cuando obedeces, empiezas a ver con más claridad. Antes lo parecía caótico se revela como parte del proceso. Lo que antes era fuente de desesperación se convierte en un testimonio en progreso. Esto es lo que aporta la obediencia: perspectiva, paz, dirección, equilibrio. Y si hay algo que Dios te pide hoy, no lo ignores, no justifiques demasiado, no dejes para mañana lo que Él insiste en que abordes ahora. Puede parecer insignificante, pero esta decisión puede cambiar el rumbo de muchas cosas. Podría ser la puerta que te saque del estancamiento. Podría ser el sí que abra lo que parecía cerrado durante años. Podría ser el comienzo de un punto de inflexión que solo tendrá sentido cuando mires atrás y te des cuenta de que valió la pena confiar, incluso sin entenderlo todo. Si esto te habló claramente, si sientes que Dios está esperando tu respuesta, escribe en los comentarios: mi respuesta es ahora. A veces, este posicionamiento sincero es lo que abre el espacio para que todo realmente comience a alinearse. Hay zonas dentro de ti que has aprendido a proteger demasiado, lugares tan heridos que has construido capas sobre capas, como si eso fuera suficiente para asegurarte de que nadie más las tocara. Puede que ni siquiera te des cuenta de lo endurecido que te has vuelto en ciertas zonas de tu alma, de lo acostumbrado que te has vuelto a ignorar ciertos recuerdos, a evitar ciertos temas, a evitar ciertas oraciones. Pero el Espíritu Santo no fue enviado para que te sintieras cómodo donde estás. Vino para transformar todo lo que aún está encerrado. Y hoy, Él está llamando a esas mismas puertas interiores que creías cerradas para siempre. Claro, tuviste razones para ocultar lo que ocultaste: las cicatrices, los recuerdos, los traumas. Aprendemos pronto que mostrar fragilidad puede doler aún más, que si nos abrimos demasiado, alguien acabará haciéndonos daño de nuevo. Así que nos protegemos, sonriendo por fuera, fingiendo control, organizando nuestras vidas lo mejor que podemos. Pero, por dentro, nuestros corazones crean zonas prohibidas. Y es precisamente ahí, en ese espacio que no has tocado en tanto tiempo, donde el Espíritu Santo quiere entrar. Él no viene a juzgar lo que has vivido, no viene a señalar tus errores, a revivir tu pasado, ni a exponerte a tu propio dolor. Viene porque solo Él tiene la llave correcta. Solo Él sabe cómo acceder sin invadir, cómo tocar sin herir, cómo sanar sin presionar. Pero para lograrlo, necesitas abrirte. Necesitas dejar de controlar el tiempo de tu sanación, dejar de decidir lo que Dios puede o no puede lograr. Porque mientras mantengas esas puertas cerradas, seguirás viviendo con limitaciones invisibles y siempre sentirás esa extraña sensación de que algo te frena desde dentro. A menudo, lo que bloquea nuestro crecimiento espiritual no es la falta de oración, lectura o fuerza de voluntad. Es un lugar específico que permanece cerrado, un punto de dolor que no has querido tocar desde entonces. Podría ser una pérdida sin resolver, una culpa que cargaste solo, un rechazo que nunca sanó, una promesa que esperaste pero nunca cumpliste. Podría ser un recuerdo de la infancia, una relación que dejó huella, una palabra que resonó durante años como si fuera verdadera. Incluso podría ser una imagen distorsionada de Dios, basada en heridas humanas. Pero Dios no solo quiere fortalecerte, quiere restaurarte. Y la restauración solo ocurre cuando se te concede el acceso. No tiene sentido vivir con partes cerradas, intentando que todo funcione. No puedes avanzar de verdad si hay áreas dentro de ti donde Dios aún no tiene plena libertad. Él respeta tus muros, pero también insiste con amor en que los derribes. Y hoy podría ser el día en que decidas liberar lo que creías que nadie volvería a tocar. El Espíritu Santo es manso, pero insistente.
No grita, sino que susurra de una manera que no puedes ignorar. Lo sientes, lo sabes. Aunque no puedas explicarlo, algo en tu interior reconoce ese toque. Y cuando llama, no es para entrar por curiosidad, sino para sanar. No solo quiere reorganizar tu vida desde afuera hacia adentro, quiere restaurarte desde adentro hacia afuera, porque quizá puedas seguir caminando con heridas ocultas, pero nunca experimentarás la plenitud mientras sigas negando el acceso a lo que más necesita sanación. Y lo más hermoso es que, cuando lo permites, algo cambia de inmediato. La atmósfera de tu corazón se transforma, la resistencia disminuye, el dolor se aligera, y lo que antes era un motivo de vergüenza se convierte en un lugar de testimonio, porque Dios se especializa en transformar los lugares cerrados del alma en los escenarios donde Él hace las mayores revelaciones. Lo que creías tener que ocultar se convierte en el lugar donde su poder se manifiesta con mayor intensidad. Pero todo comienza con un gesto: abrirse. Deja de fingir que todo está bien. Deja de postergar las cosas. Deja de racionalizar lo que simplemente necesita ser entregado. Puedes hacerlo ahora. No necesitas entender cómo será, ni qué sucederá después. Solo di: entra, Espíritu Santo, y deja que Él guíe el resto, porque cuando Él entra trae orden, trae vida, trae verdad y sobre todo trae paz, una paz inexplicable, pero que lo transforma todo. Si sientes que este es el momento de abrir esa puerta, escribe en los comentarios: Espíritu Santo, entra. A veces es en esta entrega sincera que la liberación realmente comienza. A veces pensamos que son los acontecimientos importantes los que cambian el curso de nuestras vidas. Esa transformación se presenta en forma de un milagro visible, un giro cinematográfico o alguna coincidencia extraordinaria. Pero la verdad es que la mayoría de las veces, lo que realmente lo cambia todo es una sola palabra, una simple indicación. Un toque sutil de Dios sobre algo que ya conocías, pero esta vez desciende de forma diferente, toca de forma diferente, quema de forma diferente. Porque cuando Dios habla, no es solo para conmover, es para activar. Y cuando escuchas con el corazón abierto, esa palabra se convierte en una llave. Y una llave, ya sabes, no es para memorizar, es para abrir algo que estaba cerrado. Hay momentos en que Dios no intenta darte una explicación, simplemente te da una instrucción que si se obedece cambia todo el rumbo. Quizás sea una simple petición, un cambio de actitud, un perdón que necesitas soltar, un corte que necesitas hacer, una oración que necesita recuperar el sentido. Pero esa voz llega, clara, firme, tranquila, dice: es ahora. Y cuando respondes a esa voz, incluso sin comprender todos los porqués, incluso sin ver lo que viene después, activas un cambio silencioso y profundo en el mundo espiritual. Obedecer esta palabra no se trata solo de resolver un problema, se trata de entrar en un nuevo ciclo. Es como pasar a una nueva fase, es como salir de una habitación oscura porque finalmente pulsaste el interruptor. Todo estaba allí, pero faltaba la luz. Y esa luz llega cuando escuchas y respondes, no solo con los oídos, sino con el espíritu. Cuando entiendes que lo que Dios te pide hoy no es una sugerencia, sino una llave, y que si rechazas la llave, te quedas afuera. Pero si te vuelves, si confías, si respondes, la puerta se abre. La verdad oculta es que Dios no guarda silencio por falta de palabras. Él espera la obediencia a lo que ya ha dicho. A menudo, la siguiente palabra solo llega después de que actúas según la última que escuchaste. Y si eres honesto contigo mismo ahora mismo, quizá ya sepas cuál fue esa última palabra. Tal vez fue espera, tal vez fue déjalo ir, tal vez fue regresa, tal vez fue perdona. Y sigues ahí, esperando una mayor confirmación, cuando de hecho todo el cielo ya se ha movido, esperando tu decisión. Hay un gran impacto en decir sí a algo que Dios ha dicho en privado, aunque nadie lo entienda, aunque nadie lo vea,
porque los mayores milagros ocurren cuando la fe se une a la obediencia, cuando no solo crees que Dios puede hacerlo, sino que vives como si ya lo estuviera haciendo, cuando ajustas tu mentalidad, tu horario, tu comportamiento, tu respuesta emocional, todo basado en la palabra que has recibido, y ahí es cuando ocurre la transformación interior, silenciosamente, profundamente, de verdad. ¿Recuerdan a Pedro? Una simple instrucción lo cambió todo. Echa la red de nuevo. Eso fue todo. Una sola frase, una sola dirección, en un momento inesperado, en un contexto frustrado, tras un intento fallido. Pero Pedro escuchó, y aunque tenía razones lógicas para decir no tiene sentido, respondió, pero en tu palabra la echaré. Y fue esa palabra la que giró la llave. El bote se llenó, su mente se abrió, su vida nunca volvió a ser la misma. De eso hablamos, palabras que parecen pequeñas, pero que llevan en sí el poder de cambiar, y Dios continúa revelándolas, pero solo quienes escuchan con humildad y responden con fe las experimentan. Y esta respuesta, por simple que parezca, puede cambiar tu destino, puede romper cadenas internas, despejar caminos bloqueados y reorientarte hacia lo que realmente importa. Así que, si una palabra ha estado ardiendo en tu corazón, si algo que Dios ya te ha dicho sigue regresando, molestándote de otra manera, no lo ignores. No es casualidad, es la clave. Y a veces, lo único que el cielo espera es que gires esa llave hoy, ahora, con lo que tienes, con la fe que te queda, con un corazón abierto para dejar que Él continúe su obra. Si este mensaje te habló, escribe en los comentarios. Recibo esta palabra como una llave, porque a veces este reconocimiento silencioso es el paso exacto que desbloquea todo lo que aún parecía imposible. Hay etapas que no terminan con el tiempo, terminan con una decisión, y a veces lo único que te mantiene estancado donde ya no deberías estar es lo que te niegas a soltar. Hay situaciones que ya no tienen sentido, personas que ya no caminan a tu ritmo, hábitos que parecen insignificantes pero que te han estado drenando, y aún así sigues aferrándote. ¿Por qué? Quizás por miedo al vacío, quizás por apego a la historia, quizás por inseguridad sobre lo que vendrá después. Pero la verdad es que algunas cosas deben morir para que puedan hacer la novedad de Dios, y no puedes llevar semilla y escombros al mismo tiempo. Sabes exactamente qué es. Puede ser un sentimiento sin resolver, una esperanza mal alimentada, una rutina que solo te enferma, una zona de confort que ya no te sirve, y tratas de ponerle un nombre bonito, de justificarlo, de que parezca normal, pero en el fondo lo sabes. Te agobia, te drena, te frena, y Dios no te obligará, no te arrebatará de la mano aquello a lo que insistes en aferrarte. Pero Él seguirá mostrándote, con amor e insistencia, que hay algo más grande esperándote al otro lado, y que solo puedes llegar allí con más peso. Mira hacia adentro ahora y pregúntate sinceramente, ¿a qué me aferro todavía que ya no forma parte de quien me estoy convirtiendo? Porque no hay transformación sin renuncia. No, hay sanación sin desapego. No hay progreso sin confrontación. Y a veces el mayor paso de fe que puedes dar no es hacia adelante, sino hacia arriba. Levantar las manos y decir, Dios, quítame todo lo que me pesa, ya no quiero vivir aferrado a lo que ya no me edifica. Tu próxima etapa no se desarrollará con todo lo que trajiste de la anterior, porque hay equipaje que te fue útil en el camino, pero que no encaja en el destino. Y el dolor de soltar ahora es pequeño comparado con el dolor de permanecer atrapado en un ciclo que solo se repite y nunca se resuelve. Esta es una de esas verdades que duelen pero liberan, que molestan pero sanan, porque necesitas ligereza más que control, necesitas paz más que respuestas. Y a veces, la respuesta que buscas con tanta desesperación reside en el acto de soltar. Soltar no es un fracaso. Soltar es madurez, es comprender que no todo lo que empezó contigo debía terminar contigo. Y eso está bien, porque la vida con Dios está hecha de transiciones y nuevos comienzos que solo son posibles cuando decides terminar
con dignidad, lo que ya cumplió su propósito. Pero el miedo a parecer desagradecido, a parecer débil, a no saber qué sigue, te ha paralizado. Y la parálisis espiritual también tiene síntomas. La sientes cuando estás estancado, la sientes cuando has perdido la chispa, cuando tu voz interior se silencia, cuando incluso tu fe empieza a repetirse en lugar de renovarse. Esta es la señal de que algo necesita soltarse, algo necesita completarse. Y no tiene sentido intentar vivir lo nuevo mientras sigues alimentando lo viejo. Es como intentar plantar en tierra anegada con raíces muertas. Te asfixiarás, te pudrirás. Y Dios no quiere que continúes en ese estado. Él quiere ver fruto, Él quiere ver ligereza, Él quiere ver sanación. Y todo esto solo llega cuando decides confiar más en lo que Dios construirá que en lo que has intentado sostener por tu cuenta. Ya no necesitas insistir en esto. Sea lo que sea quien sea, ya diste lo que tenías que dar. Quizás lo que te mantiene cansado no sean tantas tareas, sino demasiada resistencia, porque luchar por aferrarte a algo que Dios ya te ha dado para que lo sueltes es como remar contra la corriente de la gracia. Es malgastar energía intentando controlar lo que debería haberte sido confiado. Y cuando entiendes esto, todo cambia. Tu perspectiva cambia, el peso cambia, tu postura cambia. Empiezas a ver no con los ojos del anhelo ni con los del miedo, sino con los ojos de la fe, los ojos de alguien que entiende que soltar no es perder, es hacer espacio. Y cuando ese espacio se abre, Dios no tarda en llenarlo. Él se especializa en restaurar corazones vacíos pero dispuestos. Él no quiere tu fuerza, quiere tu entrega. Y a veces, esa entrega comienza con una decisión silenciosa, sencilla, pero profunda. Dejar de alimentar lo que ya no te nutre. Si esta reflexión tocó una parte sensible de ti, escribe aquí en los comentarios: elijo soltar. A veces, con solo decirlo en voz baja o escribirlo con sinceridad, el corazón comienza a alinearse con lo que Dios está listo para revelar. Hay decisiones que no se pueden posponer, momentos que, si los dejas pasar, no volverán con la misma fuerza. Dios no repite el llamado 2 veces de la misma manera. Y cuando Él habla, cuando Él insiste, cuando te alcanza con una palabra como esta, no debes pensar con exagerada cautela, ni sopesar las posibilidades como si fuera una decisión más de la vida. Debes responder con fe, porque el sí que das hoy puede ser el testimonio que vivirás mañana. Y este sí no necesita venir con certezas, solo necesita venir con verdad. Es ahora cuando decides si seguir cargando con lo que te frena o empezar a caminar con más ligereza. Es ahora cuando decides si mantener las puertas cerradas o dejar que el Espíritu Santo entre donde nadie más ha entrado. Es ahora cuando reconoces que el silencio de Dios nunca fue desprecio, sino preparación, y que el dolor que creías que te destruiría, en realidad está cimentando tu camino hacia una etapa mucho más firme, madura y plena. Ya no puedes vivir en modo tal vez. El tal vez roba tiempo, enfría la fe, retrasa pasos y pospone promesas. Y quizás por eso tu vida ha estado dando vueltas, porque el tal vez se ha convertido en una forma de vida. Pero Dios no obra a medias, no construye un futuro sólido sobre la indecisión. Él espera rendición, responde a la postura. Y cuando tomas una postura, incluso con manos temblorosas, con poca fe, con la voz entrecortada, el cielo se mueve. Lo que parece pequeño a los ojos humanos se vuelve gigantesco a los ojos de Dios, porque Él ve el corazón, Él ve la disposición, Él ve el sí que dices en secreto, y es ese sí lo que lo cambia todo, no porque sepas lo que sucederá, sino porque elegiste confiar en alguien que sí lo sabe. La verdad es que quienes obedecen hoy ya no andan desorientados, encuentran paz, encuentran dirección, encuentran descanso. No porque todo a su alrededor haya cambiado, sino porque algo en su interior se ha alineado. Cuando le dices sí a Dios, dejas de luchar contra lo que se está construyendo.
Empiezas a fluir con lo que se está liberando. Es como si la resistencia se desvaneciera y lo que estaba bloqueado comenzara a ceder, porque tu respuesta abre puertas que estaban bloqueadas no desde afuera, sino desde adentro. Y no es un sí emocional, fugaz y motivado por la emoción. Es un sí que nace del espíritu, un sí. Reconoce que lo has intentado todo por tu cuenta y que ahora estás listo para experimentar lo que Dios te tiene reservado, aunque no entiendas cada paso, aunque el camino parezca estrecho, aunque la lógica diga que no es el momento ideal, porque la fe transformadora nunca espera el escenario perfecto, actúa cuando el corazón está listo, y si el tuyo está listo, entonces es ahora, ni mañana, ni más tarde, ni cuando todo esté más tranquilo, porque ya has visto que esperar la calma no solucionó el problema. Al contrario, el tiempo pasó y el vacío permaneció. Entonces, ¿qué más debe suceder para que reconozcas que este sí ya no puede posponerse? No necesitas otra prueba, necesitas una decisión, y esa decisión, por simple que parezca, es la que empezará a cambiarlo todo. Si este mensaje realmente te conmovió, escribe aquí en los comentarios: recibí esta palabra hoy. Esto demuestra que Dios está hablando a las personas adecuadas en el momento adecuado. Y si quieres seguir recibiendo mensajes que te eleven y te alineen con lo que Dios tiene para tu vida, suscríbete al canal ahora y activa la campanita. Aquí hay un video que continúa este tema y puede ser otra respuesta de Dios para ti. Haz clic y sigue conmigo. Si has llegado hasta aquí, es porque algo te habló profundamente, y me alegra, porque este espacio es precisamente para eso, para que respiremos hondo, reflexionemos juntos y dejemos que Dios organice desde dentro lo que a veces parece demasiado desordenado. Si este mensaje te resonó de forma especial, deja un comentario abajo. Estoy contigo hasta el final. Solo para que sepa que has seguido conmigo hasta aquí y que esta conversación te ha resultado útil. Si este tipo de contenido te ha ayudado a ver con más claridad lo que Dios está haciendo, suscríbete al canal. Esto me demuestra que tiene sentido seguir brindándote palabras que te elevan y te reajustan con la verdad. Y por supuesto, dale a me gusta, porque así me ayudas a saber que esta conexión entre nosotros es viva, real y valiosa. Aquí hay un video que complementa este tema y podría brindarte más información. Haz clic y sígueme. Quién sabe, quizás sea justo lo que necesitas escuchar ahora mismo.